Y sí hay lugares donde los seres humanos no son personas, sino material. Mientras dormimos, algo se mueve bajo la tierra. No se anuncia y no deja un rastro. Estamos hablando tal vez de montañas perforadas, niveles sellados, pasillos donde la luz no entra y los nombres dejan de importar. Hay gente que desaparece, hay animales que aparecen vacíos y también hay historias que nunca llegan a la superficie completas. Y no es miedo al espacio, es miedo a lo que se hace en silencio, sin testigos y sin permiso. Porque si estas bases existen, entonces el verdadero horror no es quién habita ahí abajo, es más bien entender que alguien decidió que algunos cuerpos no volvieran, que algunas mentes podrían romperse y todo eso podría enterrarse ahí abajo. Y si todo esto que te estoy diciendo es cierto, entonces la pregunta ya no es qué hay debajo de la tierra, sino por qué seguimos caminando encima como si nada. Pero vamos a empezar con algo muy interesante. Y antes de Roswell, los platillos voladores eran algo confuso y casi anecdótico. Avistamientos muy aislados, relatos sueltos en periódicos locales, pilotos que decían haber visto cosas extrañas en el cielo. Y para ese momento nada tenía una forma clara. No existía una narrativa, ni mucho menos existía un enemigo, ni un encubrimiento, ni mucho menos una amenaza. Solamente eran luces, reflejos, o cosas pero muy difíciles de explicar hasta que llegó julio de 1947. Pues Roswell no empieza como un misterio, empieza como una nota bastante aburrida. En un rancho perdido allá en Nuevo México, un granjero que encuentra restos esparcidos por su terreno después de una tormenta. Materiales muy extraños que son livianos e imposibles de quemar, que no tenían ningún parecido con nada que al menos se lo hubiera visto antes. Cuando el ejército entra en toda esta escena, pues ya cambia mucho la cosa. Primero, la base aérea local emite un comunicado muy claro y directo sobre este tema, que han recuperado restos de un platillo volador. Y es que esa frase fue publicada en medios oficiales, no en simples periódicos, y la verdad es que a partir de ese momento ya se cruzó una línea de la que ya no se puede regresar. Horas después, este mensaje se revierte. Ahora no es un platillo, ahora fue un globo meteorológico. Y luego un globo especial y luego un proyecto secreto y así sucesivamente. Las fotografías aparecieron en escena, pero algo curiosamente aquí ya no encajaba, porque estos restos, los que mostraron, pues ya no coincidían con lo que los testigos describieron antes. Y la verdad, esto es muy importante porque nadie da explicaciones en ese momento, solamente correcciones de que no se trata de un platillo, sino más bien de un globo. Y ahí es donde nace algo totalmente nuevo. Y es que Roswell no se convirtió en una leyenda por lo que cayó del cielo, sino más bien por lo que pasó después, por ese silencio, por todas las contradicciones y también por esa sensación de que tal vez por primera vez el gobierno no estaba confundido, estaba ocultando algo. A partir de ese momento, cada avistamiento futuro va a cargarse con una sospecha muy auténtica de parte de todos nosotros. Y si este acontecimiento es otro Roswell, y cada desmentido oficial empieza a sonar como si fuera una especie de guión repetido. Cada testigo es comparado con aquel rancho perdido en el desierto, y en este punto ocurre el verdadero quiebre, porque Roswell transforma el fenómeno ovni en algo ya mucho más estructurado. Aquí ya empiezan a aparecer muchos patrones, por ejemplo, la recuperación de restos, la intervención militar, el cambio a las versiones y los testigos desacreditados. Se empieza a formar como una especie de molde que se iba a repetir en el futuro por muchos años más. Y desde entonces ya no se habla solamente de luces en el cielo, sino de encubrimientos de tecnología no humana, de contactos secretos, de cuerpos, de hangares cerrados y también de archivos clasificados. Y la verdad es que después de Roswell, la pregunta deja de ser ¿qué fue eso? Para convertirse en algo como ¿qué no nos están diciendo? Y esa pregunta es la que alimenta absolutamente todas las historias que hoy conocemos en la ufología moderna, desde las escuelas, las bases militares, los encuentros cercanos, hasta las filtraciones más recientes. Todo, directa o indirectamente, regresa a este punto de partida tan interesante.
En medio del desierto de Nevada, al norte de Las Vegas, existe un lugar que tal vez visto desde lejos no parece esconder absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un lugar seco, con tierra agrietada, montañas bajas y un paisaje que transmite abandono. Ese sitio se llama Groom Lake. Durante muchos años fue solamente eso, un punto perdido en el mapa, pero bajo esa apariencia inofensiva donde supuestamente no había nada, empezó a construirse casi en silencio, lo que con el tiempo se convertiría en la base militar más famosa y también más hermética del mundo, el Área 51. Y la historia oficial, vamos a hablar de esto porque la verdad hay que entrar en este tema de lleno, pues empezó en el 1955, cuando Estados Unidos se encontraba inmerso en el conflicto frío y claramente necesitaba un sitio completamente aislado para probar un nuevo avión espía, el U-2. Y por obvias razones esto no podía ser en una base común y cualquiera, porque se requería un lugar muy lejano de las ciudades, sin tráfico aéreo civil, con condiciones ideales para vuelos secretos y un terreno lo suficientemente plano para construir pistas sin levantar sospechas. Es así como Groom Lake cumplía con todas estas fabulosas características. La Fuerza Aérea lo seleccionó, pero más bien la supervisión quedó directamente en manos de la CIA, que después empezó a identificar esta zona como Área 51, un simple código dentro de muchos mapas militares. Y desde entonces, ese pequeño rincón del desierto se transformó en un laboratorio de pruebas aéreas altamente clasificado, tan secreto que ni siquiera muchos pilotos de la Fuerza Aérea sabían exactamente qué estaba pasando dentro de este lugar. Solamente cumplían órdenes, volaban en rutas específicas y no preguntaban nada más. Pero con el paso de los años, desde Groom Lake despegaron algunos de los proyectos más avanzados de la aviación estadounidense. Primero, ahorita como ya les dije, el U-2 o el U-2, que estaba diseñado para misiones de reconocimiento sobre la Unión Soviética, que sabemos que en ese contexto del conflicto frío esto era sumamente importante. Después hicieron algo que se llamaba el A-2, capaz de volar a velocidades extremas, que sería precursor directo del Blackbird. Pero más tarde se desarrollaría también el F-117 Nighthawk, el famoso avión furtivo de SEAL, y esa fue siempre la explicación oficial, que el Área 51 era un campo de pruebas para aeronaves experimentales y nada más. Pero el misterio que rodea el lugar no nació ahí precisamente. ¿Y de dónde vino la primera sospecha? ¿De dónde se empezó a generar toda esta historia, esta leyenda urbana? Pues la sospecha real venía mucho antes, específicamente con este caso que ya les conté ahorita, que es el caso de Roswell. Aunque el Área 51 no existía oficialmente en ese momento, con los años empezaron a surgir una serie de conexiones muy extrañas que no dejaban de incomodar a todos. Que en Roswell, en Nuevo México, ese objeto que fue descrito inicialmente como un platillo volador que se habría estrellado y, curiosamente, habrían recuperado los militares, pero luego mostraron al público todo lo que los testigos supuestamente estaban diciendo pues era un error, y se decía que estos restos del platillo y de algunos seres no humanos habían desaparecido, pero las versiones empezaron a cambiar y el asunto simplemente se cerró de manera abrupta. Con el tiempo, algunos investigadores empezaron a preguntarse si lo que habían recuperado en Roswell realmente había sido destruido o simplemente trasladado a otra base. Y aquí la teoría apunta directamente a Groom Lake, este sitio remoto, inaccesible, totalmente custodiado, y que según esta idea, cualquier tecnología desconocida habría sido llevada ahí para ser estudiada lejos y muy lejos de todas las miradas indiscretas. Pero a partir de este momento, el Área 51 dejó de ser nada más una base aérea y se transformó para ser vista como el posible destino de tecnología no humana. Y ese salto narrativo que todos conocemos ocurrió específicamente en 1989, cuando un personaje muy famoso de nombre Bob Lazar apareció públicamente afirmando que había trabajado en la zona más secreta de todo este complejo, la conocida como la S4. Bob aseguró que su trabajo consistía en una ingeniería inversa de una nave extraterrestre,
extraterrestre. Dijo haber visto 9 platillos voladores ocultos en hangares camuflados dentro de una montaña, y también explicó que estas naves no funcionaban con motores convencionales, sino con un sistema de antigravedad impulsado por un elemento totalmente desconocido en ese preciso instante. Y estoy hablando del elemento 115. Pues según su testimonio, este material era capaz de generar un campo que alteraba el espacio-tiempo alrededor de la nave, y así, de esta manera, le permitía hacer maniobras imposibles para la tecnología humana de esos años. Y Bob también afirmó que el gobierno tenía conocimiento directo de razas alienígenas y contacto con ellas. Y aunque desgraciadamente nunca presentó una prueba definitiva sobre esto que te acabo de decir, su relato fue lo suficientemente detallado como para marcar un antes y un después de todo esto. Y desde ese momento, el Área 51 quedó instalada en la cultura popular como algo más grande que solamente una base aérea. A partir de ahí empezaron a surgir todas las teorías que cada vez se hicieron más complejas. Una de las más persistentes sostiene que el Área 51 alberga un programa completo de ingeniería inversa en naves extraterrestres, porque según esta versión, tras Roswell y otros supuestos accidentes ovnis, Estados Unidos habría trasladado todas estas naves recuperadas hasta Groom Lake para desmontarlas, para tratar de entender más su sistema de propulsión y replicar esa tecnología, obviamente con fines militares. Pues Bob Lazar afirmó haber trabajado con un reactor de antigravedad imposible de reproducir con la ciencia humana actual. Pero vamos a hablar un poco del elemento 115, que fue identificado pero años después como moscovio, y esta supuestamente sería la clave del sistema. Pero para muchas personas, estos vuelos de prueba clandestinos de estas tecnologías pues claramente explicarían numerosos avistamientos de platillos voladores específicamente en Nevada. Otro proyecto que aparece constantemente en los rumores es el del TR-3B, conocido más bien como Astra, y este proyecto se describe como una nave triangular de color negro mate capaz de volar en completo silencio y realizar maniobras muy elaboradas. Su propulsión supuestamente estaría basada en un campo de antigravedad generado por plasma, que esto pues es una tecnología que según estas teorías se deriva directamente de esta ingeniería inversa alienígena. Desde los años 90, civiles, militares y todo mundo han reportado objetos triangulares sobrevolando, por ejemplo, estados como Nevada, Arizona y California, y muchas veces cerca de los perímetros del Área 51. Pero vámonos a una teoría mucho más extrema que lleva esto más para allá, así de que es súper lejos, porque se dice que en estas instalaciones no nada más se guardan estos restos de naves alienígenas, sino también cadáveres recuperados en incidentes como Roswell o el Aztec. Algunos ex empleados, anónimos claramente, han hablado mucho de que estas criaturas están preservadas en cámaras subterráneas y con tecnología orgánica que mezcla biología y mecánica. También se rumorea sobre la existencia de un programa con experimentación genética destinado para crear híbridos humano-extraterrestres, pero de eso vamos a hablar ahorita. Otra de las ideas que también resalta muchísimo en este contexto tan peculiar es un supuesto contrato. Según esta teoría, desde mediados del siglo XX, el gobierno estadounidense habría establecido acuerdos muy secretos con civilizaciones extraterrestres, principalmente con los llamados grises, los asociados al Zeta Reticuli y en otras versiones con entidades reptilianas. Pero este supuesto pacto implicaría un intercambio de tecnología, obviamente muy avanzada, a cambio de permitir las famosas abducciones controladas y también los experimentos a humanos sin interferencias gubernamentales. Exoficiales como Phil Schneider afirmaron haber estado en presencia de estas reuniones, pero ahorita vamos a hablar de Phil Schneider un poquito más adelante. Además de todo esto, se habla mucho de proyectos secretos de armas de tecnología, de todo tipo de cosas, armas de energía dirigidas como láseres y microondas, tecnología de invisibilidad, camuflaje óptico,
electrónicos, sistemas de propulsión, un montón de cosas. Entre los programas mencionados en las filtraciones aparece uno muy popular, el Proyecto Aurora, que supuestamente es un avión hipersónico jamás reconocido oficialmente, así como investigaciones en materiales capaces de desviar la luz. También existe la sospecha de que el Área 51 estaría relacionada con experimentos de control mental, tecnología psicológica muy avanzada, como una extensión de los programas ya clausurados como el antiguo MK Ultra. Y se habla de la manipulación mental a distancia, de armas psicotrónicas capaces de alterar el comportamiento humano. Y aunque estas teorías suelen conectarse a otras, pues el nombre de Groom Lake aparece repetidamente en los testimonios de estas personas. Pero yo te quiero preguntar, ¿todo esto es un mito o es una realidad? O tal vez es un mito disfrazado por ahí con algunos tintes de verdad. Recordemos que la manipulación mediática es una cosa monstruosa en este tipo de casos, pero es que nunca se han presentado pruebas concluyentes para efectivamente comprobar que esto es cierto, pero tampoco ha habido una apertura total. Las filtraciones de los testimonios y los avistamientos constantes pues obviamente mantienen viva esta sospecha, y la pregunta claramente sigue siendo la misma: ¿se trata solamente de aeronaves experimentales humanas o efectivamente es un programa secreto de alcance mucho mayor? Con el paso del tiempo, el Área 51 se volvió parte de nuestra cultura y empezó a aparecer en películas como El Día de la Independencia, en las series de los archivos secretos, en videojuegos, en novelas documentales, incluso en objetos de memes y eventos virales como el famoso asalto al Área 51 en el 2019, donde miles de personas bromearon con invadir la base para ver alienígenas, y aún así este acceso sigue siendo estrictamente prohibido, con una vigilancia totalmente extrema. Curiosamente, en el año 2013, después de décadas de negarlo, la CIA, ¿qué crees?, finalmente reconoció la existencia del Área 51. Confirmó que se utiliza para pruebas de naves experimentales y desarrollo tecnológico. De extraterrestres no dijeron nada. Lo curioso es que aunque la base fue reconocida ya oficialmente, el nivel de confidencialidad no cambió en lo absoluto, y hoy el Área 51 representa uno de los símbolos más claros del choque entre la versión oficial y la teoría conspirativa. Su ubicación remota, el historial de secretismo y todos esos testimonios de personas como Bob Lazar han alimentado durante décadas la idea de que ahí abajo, claro que se oculta algo, ya sea un laboratorio de tecnología futurista o un punto de contacto alienígena, y el Área 51 sigue siendo definitivamente el corazón del misterio ovni. Pero fíjense que con los años, mientras toda la atención se centraba en aquel desierto de Nevada, algunos investigadores empezaron a hacerse una pregunta: ¿y si el lugar más famoso no fuera el importante? ¿Y si el corazón real de toda esta teoría conspirativa no era el Área 51? Pues en este contexto aparece el famoso Hangar 18. Pero a ver, a diferencia de otros sitios que claramente están rodeados por el mito, el Hangar 18 no tiene una identidad clara y tampoco una ubicación promocionada. Se lo vincula principalmente con la base aérea Wright-Patterson en Ohio, que básicamente sería un centro de investigación militar y tecnológica. Según múltiples testimonios de exmilitares y filtraciones tempranas, los restos más sensibles recuperados en incidentes ovnis, especialmente los que estaban asociados a Roswell, no habrían sido llevados a lugares de prueba visibles, sino más bien a este Hangar 18. Allí existirían hangares o almacenes específicos diseñados para guardar y analizar estos materiales no humanos, lejos de los vuelos, de las luces y de los testigos. Claramente la lógica detrás de esta teoría es muy simple: que lo que debe estudiarse en silencio no se prueba en el aire. Y el Hangar 18 sería ese espacio del análisis, de la discreción, de los informes que nunca salen. Un lugar donde no hay avistamientos porque no lo necesita.
donde no se generan historias y tampoco se produce espectáculo. Por eso, algunos sostienen que la fama de ciertas bases podría funcionar como una especie de distracción involuntaria, absorbiendo toda la curiosidad pública mientras las investigaciones más delicadas ocurren en instalaciones mucho menos visibles. Incluso dentro de los relatos más conocidos, también se sugiere que los programas no estaban centralizados en un solo punto, solamente eran fragmentos por funciones. Y el Hangar 18 aparece una y otra vez en los relatos sobre cuerpos recuperados, también tecnología que no encaja con ningún estándar humano y personal médico y científico que claramente estaba involucrado en estudios clasificados. Pero nada de esto se ha probado de forma concluyente, pero tampoco se ha desmentido. En el límite entre Nuevo México y Colorado, donde el paisaje se vuelve cada vez más seco y aislado, está Monte Archuleta. Y no es un sitio turístico ni una montaña que llame la atención. Para la mayoría de la gente, solamente es una parte del fondo del desierto, como uno de tantos. Y justamente ahí, en un lugar que no destaca, es donde empieza una de las historias más extrañas del mundo conspirativo: la base de Dulce. A diferencia de otros puntos del mapa asociados al fenómeno ovni, la base de Dulce no aparece ligada con luces en el cielo, ni tampoco con avistamientos espectaculares. No hay fotos claras, ni videos virales, ni vuelos extraños que puedan señalarse. La historia de Dulce va por otro lado totalmente diferente, porque todo ocurre bajo tierra. Y según los relatos, lo que existe ahí es un complejo subterráneo excavado en la montaña, organizado en distintos niveles, diseñado para no verse y sobre todo para no llamar la atención. Las personas que hablan de Dulce coinciden en algo: no sería una base militar común, no sería tampoco un sitio para probar aviones ni para desarrollar armamento visible. Sería más bien una especie de laboratorio, un espacio completamente destinado a investigaciones que no podrían hacerse en ningún otro lugar. Y lo más aterrador es que dentro de esta narrativa no sería un proyecto exclusivamente humano. Según sus denunciantes y exmilitares, en Dulce existiría una colaboración directa entre agencias del gobierno estadounidense, y estoy hablando principalmente de la CIA y de los sectores del aparato militar, con entidades no humanas. No se trataría de acuerdos ocasionales ni de observación mutua, sino de trabajos en conjunto, programas compartidos, experimentos que tal vez desde el inicio ya implicaban cruzar límites éticos muy difíciles de justificar. Uno de los temas que más se repite cuando se habla de Dulce es de la manipulación genética. Se dice que en estos niveles subterráneos de la base se realizan experimentos destinados a crear híbridos entre humanos y extraterrestres, y no como algo puntual, sino como parte de un programa prolongado que básicamente está enfocado en estudiar la compatibilidad biológica, la resistencia, la adaptación y por supuesto el control. Para que algo así funcione, pues claramente se necesitaría una cantidad constante de material biológico, y ahí es donde entra algo muy interesante y muy conocido también, que son las mutilaciones de ganado. Pero durante décadas en Nuevo México, Colorado y estados cercanos se han reportado animales encontrados sin líquido vital, con órganos específicos extraídos y cortes sumamente limpios, sin señales claras de un depredador. Y dentro de toda la historia que te acabo de contar de la base de Dulce, esos casos no serían hechos aislados ni tampoco fenómenos sin explicación, sino más bien una fuente regular de material para estas experimentaciones genéticas y biológicas. Pero Dulce no se limitaría solamente al cuerpo, porque los relatos también hablan de muchas investigaciones avanzadas en control mental y manipulación de la misma conciencia, experimentos diseñados para influir directamente en la mente humana, alterar las percepciones, inducir estados mentales específicos y también explorar formas de control a distancia. Muchas de estas ideas se conectan
cuentan, como ahorita les decía, con el MK Ultra, pero ya llevados a un nivel mucho más avanzado, más profundo, más sofisticado y obviamente más difícil de comprobar y de rastrear. Pero en ese mismo terreno aparecen otras teorías sobre la clonación, la transferencia de conciencia y experimentos relacionados con estados extracorporales o viajes astrales. Según estas versiones, en Dulce no solamente se estudiaría el cuerpo físico, sino también la mente y aquello que ocurre cuando la conciencia se separa de sus límites habituales. La manipulación de la materia, la alteración de los campos energéticos, la exploración de las realidades no convencionales forman parte de todo este conjunto de ideas que supuestamente ocurrirían dentro de esta base. Y obviamente es lo que hace que Dulce se sienta tan diferente a otros relatos del mismo tono. Quienes hablan de este lugar no lo hacen con asombro, sino con cierta incomodidad, porque hablan con miedo, hablan de estos niveles que nadie quiere bajar, de las zonas restringidas incluso para el personal más autorizado, de la sensación de que algo abajo estaba fuera de control. Y también aparece una idea muy recurrente por ahí, que no solamente estos supuestos abducidos serían las víctimas de estos experimentos, también hablan de que los propios investigadores serían parte de esto. Según algunos relatos, científicos y técnicos que trabajaron en la base, que luego intentaron hablar sobre todo esto que estaba pasando, pues fueron desacreditados, silenciados o simplemente desaparecieron del sistema. Personas que vieron demasiado y pagaron un precio muy alto por intentar contarlo. Y así es como Dulce se convierte en mucho más que una base secreta, porque dentro de todo nuestro imaginario conspirativo es el punto donde la ciencia, el poder, lo desconocido y todo esto se mezcla sin límites. Pero vamos a regresar a un dato que les di ahorita, porque durante mucho tiempo Dulce no fue nada más un punto casi invisible en el mapa, fue un pequeño pueblo apache aislado totalmente, con muy poquitas calles, una vida rural bastante rutinaria marcada por el trabajo de campo. Nada involucraba que este lugar se pudiera convertir en una referencia dentro de todo el mundo del misterio. Y a ver, primero parecía condenado al anonimato, como otros tantos cientos de pueblos al sureste de Estados Unidos, pero sabemos perfectamente que eso cambió entre 1975 y 1983. En esos años, la región empezó a vivir algo que no encajaba con lo que los rancheros conocían. No fueron uno ni dos casos aislados. Fue una ola constante de ataques al ganado que se extendió durante años y que dejó a toda la comunidad muy desconcertada. Los animales aparecían sin vida en los campos, sin señales de lucha y sin huellas alrededor, con los cuerpos completamente drenados. Las partes que les faltaban siempre eran los mismos, y esto después se convirtió en un patrón. Eran los ojos, la lengua, la mandíbula y los órganos reproductivos. Curiosamente, los cortes eran sumamente limpios, precisos, hechos casi con instrumentos quirúrgicos. Y lo interesante de todo este caso es que no había rastros de depredadores naturales ni tampoco explicaciones claras. Y entre los afectados de esta gran oleada estuvo Edmond Gutiérrez, un ranchero local que durante ese periodo perdió cerca de $100,000 en reses. Y no se trataba de pérdidas ocasionales, porque esta separación de partes del ganado ya eran sistemáticas, repetidas y casi metódicas. Para quienes vivían ahí no había forma de explicarlo, porque no era un vandalismo ni tampoco era una enfermedad, y mucho menos era el ataque de un animal. Simplemente el ganado aparecía así, y al principio todo se manejó como un problema rural. Comentarios entre vecinos, denuncias, frustración, pérdida de dinero, pero con el paso del tiempo, la frecuencia y las características de estos casos empezaron a llamar mucho la atención, mucho más fuera de la comunidad que en el mismo pueblo. Y es así como muchos investigadores empezaron a escuchar sobre estos fenómenos o estos casos, y así empezaron a llegar hasta este lugar investigadores independientes interesados claramente en el fenómeno ovni,
y en eventos anómalos que empezaron después a dirigir su mirada hacia Dulce. No solamente porque estaba ocurriendo en los campos, sino más bien el lugar donde estaba pasando todo. La cercanía con el monte Archuleta y la persistencia de los relatos sobre las instalaciones subterráneas pues cambiaron todo el enfoque de esta historia. Para muchos investigadores, esta separación de miembros del ganado no eran solamente un fenómeno aislado, sino una pieza más de un rompecabezas mayor. Y dentro de toda esta narrativa conspirativa, pues esos animales no habrían sido víctimas al azar, sino habrían sido parte más bien de una recolección sistemática de material biológico, que claramente estaba vinculada a los supuestos experimentos genéticos que se llevarían a cabo bajo la montaña. Pero es que mientras se hablaba de todos estos programas secretos de cooperación de entidades no humanas y de experimentos biológicos avanzados, el ganado seguía desapareciendo o aparecía en partes en diferentes formas que no encajaba con ningún patrón conocido. Y para quienes empezaron a estudiar más de fondo este fenómeno, Dulce dejó de ser solamente un pueblito afectado por algo extraño y pasó a ser un punto clave en el mapa del misterio. Y obviamente a partir de entonces lo que parecía como una simple anécdota rural se transformó en un caso de interés nacional dentro del mundo de la ufología. Dulce ya no solamente es el nombre del pueblo, es el escenario donde se cruzaban los testimonios, las pérdidas económicas eran totalmente reales y los relatos apuntaban a algo mucho más grande oculto bajo la tierra. Y ahí es donde toda esta historia da un giro muy extraño, porque cuando un lugar pequeño y olvidado claramente empieza a acumular demasiadas coincidencias, deja de sentirse como una casualidad. Para muchos, la disección del ganado no solamente fue el inicio del misterio de la base de Dulce, sino la señal más visible de que algo sí estaba pasando ahí abajo. Y uno de los personajes principales de toda esta historia es Paul Bennewitz. ¿Y quién era Paul Bennewitz? Pues no era un ufólogo, ni un conspiranoico, ni mucho menos estaba buscando fama. Era un físico e ingeniero bastante respetado en Albuquerque, que estaba dedicado más que nada a fabricar instrumentos electrónicos de alta precisión para las fuerzas aéreas. Su trabajo era muy técnico, serio y estaba directamente vinculado con los proyectos militares. Nada en su perfil lo colocaba cerca del mundo del misterio, ni la conspiración, ni los ovnis, nada, hasta que empezó a mirar por la ventana. Desde su casa, que estaba ubicada relativamente cerca de la base de Dulce, Bennewitz empezó a notar algunas cosas muy extrañas, como luces sobre la zona de pruebas de Manzano. Y no eran luces comunes, ni reflejos, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque no seguían patrones normales de vuelo y aparecían y desaparecían y se movían en formas que simplemente no coincidían con aeronaves conocidas. Al principio lo tomó como una curiosidad técnica, algo que podía medirse, entenderse y también registrarse, pero ese fue el punto de quiebre, porque lo que empezó como un interés profesional se transformó en una obsesión. Sí, Paul Bennewitz empezó a obsesionarse con estas luces. Después de esto, empezó a instalar cámaras, grabadoras, antenas y detectores alrededor de toda su casa. Registraba frecuencias, grababa señales, fotografiaba las luces y pasaba horas y horas analizando todos estos datos, queriéndose convencer de que no se trataba nada más de pruebas militares, porque para él había algo más ocurriendo en esa zona. Sus investigaciones, curiosamente, lo llevaron inevitablemente hasta el norte, a Dulce, y ahí entró en contacto con un oficial de nombre Gabe Valdez, quien ya estaba investigando para aquel entonces la disección del ganado, pues juntos empezaron a conectar un montón de puntos, las luces en el cielo, la actividad aérea extraña, los animales separados por partes con patrones muy quirúrgicos, y para Bennewitz todo encajaba dentro de una misma estructura, que no eran fenómenos separados ni aislados, sino parte de un mismo sistema. Durante todo el proceso de conocerse, analizar datos y todo esto, conoció a Myrna Hansen. Myrna era una mujer que aseguraba haber vivido una experiencia bastante extrema. Myrna
bajo hipnosis, supuestamente relató que en 1980 habría sido secuestrada junto con su hijo. Sus descripciones no eran vagas ni tampoco simbólicas. ¿Y de qué hablaba Myrna? Pues bueno, ella describía escenas concretas, humanos, y vamos a poner mucha atención aquí porque de verdad es muy perturbador. Humanos congelados, ganado diseccionado, tanques que contenían restos biológicos, lugares muy fríos, clínicos sin compasión. Afirmó también que había sido implantada con dispositivos diseñados para control mental. Benewitz no tomó su testimonio como una historia aislada, lo integró a todo su trabajo de investigación, comparó lo que Myrna había descrito en sus registros electrónicos con las señales que él estaba captando, con las luces que observaba, y bueno, para Paul, en su cabeza, todo apuntaba a donde mismo, a una instalación subterránea. Y para esta investigación, pues obviamente Dulce ya no era una hipótesis lejana, era más bien el centro operativo de donde todas estas cosas salían. Convencido de que ya había descubierto algo totalmente real y urgente, Benewitz dio un paso más allá y aseguró haber desarrollado un sistema capaz de interceptar las comunicaciones utilizadas por las entidades que, pues según él, operaban en esta región, comunicaciones que no solamente servirían para coordinar vuelos, sino también para controlar personas abducidas y gestionar las actividades de la base subterránea. A todo este conjunto de investigaciones, pues tenía que ponerle un nombre y lo llamó Proyecto Beta. El informe incluía intercepciones de radio y de video, registros detallados de ovnis, análisis de supuestos implantes y listas de personas que identificaba como víctimas de abducción. Para Benewitz esto no era una especulación, era una carpetota así de evidencia, y creyó que la única salida responsable era llevar todo a la Fuerza Aérea. Desgraciadamente, con esta acción fue que empezó su caída. Lejos de recibir apoyo o una investigación mucho más formal, Benewitz fue rodeado. La APRO envió al investigador William Moore para entrevistarlo y evaluar su trabajo. Durante años, Moore se ganó su confianza y pongan mucha atención aquí porque les va a dar coraje. Durante años, Moore se ganó la confianza de Paul, escuchó sus teorías, accedió a su material y aparentemente lo ayudó a organizar sus ideas. Pero tiempo después, en una conferencia pública, Moore hizo una confesión devastadora. Admitió que había estado trabajando para la Fuerza Aérea y que su función no era investigar, sino desinformar, alimentar las creencias de Benewitz y reforzar sus interpretaciones más extremas para empujarlo a conclusiones cada vez más aisladas de la realidad compartida. No era para exponerlo, no. Simplemente lo desacreditó y a un nivel bestial, para que cuando llegara el momento nadie, absolutamente nadie le creyera. A Benewitz le dieron información falsa, teorías bastante absurdas mezcladas con datos reales, confirmaciones que nunca debió recibir. Lo aislaron de sus colegas, lo convencieron de que estaba rodeado de enemigos y vigilancia constante. Y es así como poco a poco su mundo se cerró sobre sí mismo. Para el año de 1985, Paul Benewitz fue hospitalizado por agotamiento mental. Se retiró casi por completo de la vida pública. Dejó de investigar, de hablar, de advertir. Pasó, desgraciadamente, sus últimos años totalmente aislado, con una historia convertida en un sinónimo de paranoia. Finalmente, falleció en el 2003, sin que su nombre fuera limpiado oficialmente, sin que nadie declarara qué parte de lo que él había descubierto era real y cuál fue cuidadosamente construida para destruirlo. Y ahí es donde su historia se vuelve bastante extraña, porque Paul no solamente fue un desconocido, no fue un improvisado, fue un científico, recordemos esto, con acceso, con capacidad, con técnica y obviamente con información bastante delicada. Y claramente así se equivocó porque confió en la persona equivocada. Y aquí la pregunta no es si Paul Benewitz estaba equivocado o no. La pregunta es, ¿qué fue exactamente lo que vio? ¿Tanto? ¿Era tan importante para que todo el gobierno hiciera y tramara todo esto?
Pero ya llegó la hora de hablar de este personaje que les dije que ahorita vamos a describir más. Dejando de lado la triste historia de Paul, tenemos que pasarnos con Phil Schneider, quien era un ingeniero civil y geólogo que nació en 1947 y durante buena parte de su vida su perfil no tuvo nada de mediático porque no era un ufólogo conocido ni tampoco un personaje público. Según sus propias declaraciones, trabajó durante 17 años en proyectos ultra secretos del gobierno estadounidense que estaban relacionados con defensa, construcción subterránea profunda y operaciones clasificadas. Su nombre comenzó a circular en los años 90, cuando comenzó a dar distintas conferencias en puntos muy específicos de Estados Unidos y a contar una historia que tal vez para muchos cruzaba todos los límites sabidos y por haber. Schneider afirmaba tener un nivel de acceso de seguridad llamado Rhyolite 38, supuestamente superior incluso al conocido Cosmic Top Secret. Dentro de su relato, pues ese acceso le habría permitido conocer información que no estaba destinada para salir a la superficie. También hablaba de su padre, Oskar Schneider, quien según él habría sido un médico alemán antes de ser reclutado por Estados Unidos a través de la operación Paperclip. Después de eso, según Phil, su padre habría trabajado en proyectos militares experimentando con armas muy avanzadas y programas de control mental. Desde su inicio, la historia que presentaba era pues como algo muy heredado, no tanto improvisado. En sus conferencias, Schneider comenzó a lanzar afirmaciones que impactaron de lleno a todo el mundo conspirativo. Una de las más fuertes fue lo que llamó el incidente de Dulce, que supuestamente ocurrió en 1979. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues según su relato, él formaba parte del equipo encargado de perforar túneles para la construcción de una base subterránea muy profunda bajo el monte Archuleta. Y en una de estas perforaciones dijo que su equipo habría abierto accidentalmente una caverna que ya estaba habitada. Desde esa oscuridad, según Schneider, emergieron seres extraterrestres del tipo gris, altos, delgados, con cabezas gigantes y ojos negros. La situación pues se volvió simplemente caótica. Los soldados de seguridad, los ingenieros presentes habrían sido atacados con armas de energía. El saldo, según su versión, fue totalmente devastador. 76 militares y científicos sin vida. Schneider aseguró que logró disparar y quitarle la vida a 2 de estas entidades, pero el tercero le lanzó un rayo de energía que le quemó el pecho y después le arrancó parte de la mano izquierda. Dijo que sí sobrevivió únicamente porque un militar logró sacarlo de este lugar. Y ese episodio, afirmó, y marcó el inicio de una guerra secreta entre humanos y ciertos grupos de entidades extraterrestres. Una guerra que no se libera en la superficie, sino más bien bajo tierra. Y ahí se habrían dado lugar a acuerdos mucho más restrictivos para permitir operaciones conjuntas en determinadas bases. Pues en este punto, Schneider comenzó a hablar de algo mucho más grande, que según él, y pongan atención aquí, en Estados Unidos existirían al menos 129 bases subterráneas profundas conocidas como las DUMBs, que por sus siglas en inglés serían Deep Underground Military Bases. Estas instalaciones no serían simples búnkers, sino verdaderas ciudades subterráneas, que estarían conectadas entre sí por una red de túneles magnéticos capaces de desplazarse a velocidades superiores a un Mach 2 bajo la Tierra. Un sistema claramente oculto que atravesaría no solamente Estados Unidos, sino otras partes del mundo, formando lo que describiría después como el continente subterráneo. Y estas bases, según él, estarían controladas por una combinación de gobierno, corporaciones privadas y razas extraterrestres. Contarían con laboratorios, instalaciones médicas, habitaciones, áreas habitables, plantas de energía, centros de armamento y un sinfín de cosas. Todo financiado por el llamado Black Budget, un presupuesto negro que según Phil superaba a los $500 mil millones
anuales sin ningún tipo de supervisión pública. Phil explicaba incluso cómo se construían estas bases, y es ahí donde empezó a hablar de máquinas subterráneas sumamente avanzadas, conocidas como los subterráneos, que utilizaban energía nuclear para fundir la roca mientras iban avanzando, dejando las paredes vitrificadas y evitando colapsos. Y estas obras se realizarían en turnos de 24 horas con miles de trabajadores que, según él, jamás volverían a tener contacto con el mundo exterior. Y aquí es donde aparecen algunos nombres muy interesantes, porque grandes contratistas privados como por ejemplo Bechtel, Brown y Roth estarían involucrados bajo contratos de seguridad nacional, y cada base, decía, que costaría más o menos entre 17 y 19 mil millones de dólares y que podrían completarse en 1 o 2 años. Pero ¿para qué serviría todo esto? Pues según Phil, estas bases tendrían 3 funciones principales. La primera, que ya hemos hablado bastante en el capítulo, que es la investigación biológica en la genética. También el desarrollo de virus artificiales, experimentos también con el ADN humano, la clonación y manipulación genética, la creación también de híbridos humano-alienígenas y todo esto. Pero a mí lo que me llama más la atención es la creación de virus. Y también afirmaba que en algunas instalaciones se experimentaba directamente con seres humanos, y muchos de ellos, ¿qué creen?, eran reportados como oficialmente desaparecidos. ¿A poco no se les hace extraño que, si nos remontamos rápidamente al caso del Missing 411, cuántas personas no han desaparecido en los últimos años? Y habrá que evaluar, hacer un mapa de todas esas desapariciones que estén cercanas a estas supuestas bases. La segunda función sería la ingeniería inversa, el desarrollo de la tecnología avanzada y también análisis de tecnología recuperada de los ovnis en estos supuestos incidentes. Y la tercera sería meramente control social, centros de control mental, psicoarmas, almacenamiento de tecnologías para contingencias futuras y refugios subterráneos destinados para proteger a la élite de las catástrofes globales. Schneider solía resumir todo esto con una frase que repetía en todas sus conferencias: el mundo de arriba es solamente una pantalla. El verdadero poder está abajo. Y además de Dulce, también mencionaba otras bases y proyectos que según él formaban parte de toda esta red. El Área 51, el S4 en Nevada, que estaban vinculadas a pruebas con naves, también el proyecto Montauk en Nueva York, que por cierto no hemos hablado de ese caso, que está relacionado con control mental y manipulación del tiempo. Los Álamos, que sería un centro de experimentación genética muy avanzada, y complejos como Cheyenne Mountain y Red Rock, y pensados más como centros de mando para el gobierno y la élite en escenarios extremos. En sus últimas conferencias, Schneider se volvió cada vez más crítico con lo que llamaba el gobierno en las sombras. Advertía que todas estas bases eran la verdadera clave del poder global y que la humanidad estaba siendo manipulada sin saberlo. En una de sus últimas apariciones públicas dejó una frase que la verdad hasta el día de hoy suena bastante interesante. Hay un conflicto ahí abajo, no contra un país, sino contra algo que ni siquiera creen que exista. Y si un día me quitan la vida, quiero que sepan que yo jamás atentaría contra mí mismo. Y como en muchos casos de conspiración, desgraciadamente esta frase se volvió profética, porque el 17 de enero de 1996, Phil Schneider fue encontrado sin vida en su departamento en Wilsonville, Oregon. ¿Qué creen que fue la causa de la muerte? Fue un atentado contra su propia vida. El método, el más típico de todos: estrangulamiento con una manguera quirúrgica alrededor de su cuello. Sin embargo, las personas y sus familiares más cercanos señalaron múltiples anomalías en su fallecimiento. Phil tenía moretones en el cuerpo, documentos y equipos faltantes de todas sus investigaciones, ausencia de signos claros de lucha y un detalle bastante clave, que Schneider tenía una discapacidad severa en las manos, producto de aquella lesión que atribuía al incidente de Dulce, lo que lo hacía extremadamente difícil que pudiera haberse atado con una manguera de esa forma tan extraña. Su ex esposa, Cynthia Dreyer, declaró que Phil le había dicho
unos días antes que él sabía que iban por él para quitarle la vida. A pesar de todas estas inconsistencias, las autoridades cerraron el caso rápidamente, como que Phil simplemente un día se quiso quitar la vida y ya, sin una autopsia completa. Y también para las comunidades ufológicas y conspirativas, este caso se volvió un ejemplo clarísimo de silenciamiento. Sus conferencias, sus grabaciones y entrevistas siguen circulando hasta el día de hoy en libros, documentales, foros y en todas partes. Las cicatrices que mostraba, las desapariciones de otros denunciantes de la misma época y todo este patrón repetido de autodesvivimientos extraños, pues mantienen viva toda esta historia. Y el caso de Phil Schneider sigue dividiendo muchísimas opiniones, eso que ni qué. Para algunos fue un hombre con problemas mentales que construyó su propia narrativa, pero para otros fue una persona sumamente importante que decidió hablar y desgraciadamente pagó el precio. Y el misterio de todo esto persiste porque nunca se explicó oficialmente el origen real de esos moretones que tenía, porque muchas de las cosas que denunció coinciden con otros testimonios posteriores y obviamente porque su fallecimiento encaja demasiado bien en este molde de encubrimiento limpio. Y el día de hoy, Phil Schneider permanece como una de las figuras más polémicas y oscuras del relato sobre un conflicto secreto entre humanos y seres no humanos. Su historia, sus advertencias y su final siguen alimentando la idea de que hay cosas que no se ocultan por casualidad, sino porque alguien decidió que nunca deberían salir a la luz. Pero dentro de todas las historias que rodean a Dulce, hay una que destaca no porque venga de un ingeniero, ni de un científico, ni de alguien que observó todo desde fuera. Esta es la historia de alguien que, según su relato, estuvo encargado de cuidar este lugar, de vigilarlo, de asegurarse que nadie saliera y de que nadie entrara donde no debía. Ese nombre es Thomas Castello. Según la versión que comenzó a circular en los años 90 dentro de todos los círculos de investigación alternativa, Thomas Edwin Castello habría sido el jefe de seguridad de la supuesta base subterránea de Dulce. No era un guardia común, tampoco era un técnico, era un jefe de seguridad, con un cargo que en teoría le daba acceso directo a los niveles más profundos de esta instalación y todo aquello que no debería ser visto por el personal común. Y si nos ponemos a evaluar toda esta narrativa, Castello habría trabajado en un programa ultra secreto donde operaban en conjunto militares estadounidenses, corporaciones privadas y razas alienígenas. Su función no era científica ni técnica, sino nada más controlar los accesos. Y justamente por eso decía haber sido testigo directo de experimentos que él mismo describía como inhumanos, además de pactos establecidos con entidades no humanas. Las revelaciones atribuidas a Castello dibujan una imagen muy concreta de la base de Dulce, no como una instalación confusa o improvisada, sino como un complejo subterráneo perfectamente estructurado. El nivel 1 funcionaría como el punto de contención inicial, era el primer contacto con la estructura y el primer muro real. Aquí se aplicaban los controles de acceso más estrictos que te puedes imaginar: verificación biométrica, identificación múltiple y protocolos de entrada que no dejaban espacio para los errores. No cualquiera podría pasar y no bastaba con una simple credencial, porque cada ingreso debía ser validado en tiempo real. El personal autorizado estaba claramente definido: militares, agentes de distintas agencias federales y científicos con permisos especiales. Cada grupo tenía funciones delimitadas y movimientos vigilados. Ese nivel operaba con un filtro permanente. Desde aquí se monitoreaban las comunicaciones internas y los desplazamientos dentro del complejo. Nada se movía sin quedar registrado. Cualquier anomalía se detectaba antes de que pudiera avanzar hacia los niveles inferiores. El nivel 2 estaba dedicado a la gestión humana del complejo. Aquí es donde estaban todas las oficinas del personal de muy alto rango, que eran responsables de coordinar las operaciones internas. No se realizaban experimentos en este nivel,
nivel, pero sí se tomaban decisiones muy importantes. Desde estas instalaciones se organizaba la seguridad general, la logística diaria y el mantenimiento de toda la base. También se controlaban las agendas, turnos, accesos y respuestas ante incidentes. Las salas de reunión servían para coordinar acciones entre diferentes áreas, mientras que el control central se concentraba en la información operativa. Era un nivel totalmente funcional, diseñado para que todo lo demás pudiera seguir operando sin interrupciones. En el nivel 3 comenzaban los trabajos experimentales. Aquí ya se empezaban a desarrollar investigaciones tecnológicas más avanzadas, muchas de ellas relacionadas con armamento experimental y sistemas de vigilancia. Los laboratorios estaban completamente equipados para pruebas que no se realizaban en instalaciones convencionales. Circulaban testimonios sobre experimentos con dispositivos de control mental, aunque no existía información pública verificable. También se llegó a hablar de proyectos de camuflaje y de armas basadas en energía, sistemas que no siempre seguían los principios conocidos del armamento tradicional. Y este nivel estaba marcado por una transición muy clara. Ya no se trataba de administración o de control. Aquí la cosa ya era mucho más grande. Las pruebas activas con resultados inciertos. El nivel 4 estaba completamente dedicado al estudio de la mente. Aquí se investigaban fenómenos como la telepatía, el control mental remoto y distintas formas de manipulación psicológica. Los experimentos no solamente se limitaban a la observación, buscaban la interacción directa con los procesos mentales. Según los testigos, en este nivel trabajaban tanto investigadores humanos como entidades extraterrestres, colaborando en experimentos mentales en conjunto. También se realizaban estudios relacionados con el alma, el flujo de la conciencia y las posibles formas de interconexión neuronal. Y este nivel es señalado como el punto de inicio de una colaboración entre humanos y grises, no solamente a nivel tecnológico, sino también cognitivo. El nivel 5 estaba destinado principalmente a los grises y a otros seres no humanos. Esa área era una especie de residencia permanente con habitaciones que estaban diseñadas específicamente para su fisiología. La arquitectura y las condiciones internas no estaban pensadas para los humanos. Además de las zonas habitacionales, este nivel contaba con laboratorios genéticos básicos. La seguridad ya en este punto era extrema. Estaba supervisada por personal híbrido y este nivel era considerado el límite seguro para el personal humano regular. Pero más allá de este punto, el acceso humano se reducía drásticamente y solamente se permitía bajo condiciones muy específicas. El nivel 6 era conocido como el Salón de las Pesadillas. Aquí se llevaban a cabo experimentos genéticos avanzados, clonación y manipulación de ADN. Se hablaba de la presencia de criaturas híbridas, mutantes y experimentos considerados fallidos. Existían tanques que contenían cuerpos humanoides en distintos estados de descomposición o mutilación. También circulaban rumores sobre pruebas realizadas tanto con humanos como con animales. Thomas Castello afirmó haber visto a seres suplicando ayuda y haber escuchado gritos provenientes de zonas totalmente selladas. Era un nivel que incluso dentro del complejo generaba muchísimo rechazo y temor. El último nivel era el más restringido, el número 7, el cual albergaba cámaras frigoríficas donde se mantenían los humanos en animación suspendida. Algunos de estos prisioneros experimentales, según los testimonios, permanecían totalmente conscientes. En este lugar se realizaban experimentaciones extremas, como por ejemplo modificación cerebral, implantes, pruebas biológicas y proyectos relacionados con la manipulación de recuerdos, también el control del ADN y la fusión entre tecnología alienígena y organismos humanos. El acceso estaba reservado exclusivamente para entidades no humanas y científicos del nivel más alto. Dentro del complejo, este nivel era considerado un lugar totalmente infernal, tanto por su fusión como por lo que ocurría en su interior.
Después de eso, Thomas Castello desapareció. No hay registros claros de qué pasó con él. Algunas personas aseguran que fue desvivido por agencias de inteligencia estadounidense. Otros creen que sí logró escapar y que vive oculto bajo una identidad falsa. Pero dentro del mundo conspiranoico, su nombre quedó marcado como alguien silenciado, alguien que habló y después fue borrado. Lo más inquietante es que su nombre no aparece en archivos oficiales ni en registros públicos, porque la primera vez que Thomas Castello es mencionado ocurrió en 1995, curiosamente dentro de un documento conocido como The Dulce Papers. Este archivo comenzó a circular por canales alternativos y foros ufológicos, especialmente a través de grupos, dirigidos a varios grupos de pensamiento alternativo. The Dulce Papers contenían descripciones muy detalladas de esta base subterránea, de los organigramas de supuestas razas alienígenas, de declaraciones atribuidas a Castello sobre todos estos niveles que ya te acabo de contar. El documento fue ampliamente promovido por Branton, que también en su momento fue conocido como Bruce Alan Walton, quien publicó estas historias en The Omega File, considerando la figura de Castello como un insider clave del misterio de Dulce. Y desde entonces no se ha encontrado ninguna evidencia oficial que confirme su existencia como persona física, ni tampoco como empleado gubernamental. Desgraciadamente no hay fotografías oficiales, no hay documentos verificables ni relatos públicos sobre su vida. Todo lo que se sabe proviene de testimonios anónimos, de documentos de autoría no confirmada y de reimpresiones no oficiales. Pero aún así, no importa. El nombre de Thomas Castello sigue apareciendo una y otra vez porque su historia se volvió icónica. ¿Por qué? Porque encajó perfectamente la narrativa del complejo militar industrial aliado con entidades extraterrestres, y también porque dio estructura y detalle a la leyenda negra de la base de Dulce, alimentando décadas y décadas de teorías, y también porque se convirtió en el arquetipo del insider que decide hablar aún así sabiendo las consecuencias. Y cuando juntas todas estas historias, algo queda claro: el misterio no solamente está en estos lugares, no está únicamente en el desierto de Nevada, ni bajo una montaña en Nuevo México, ni mucho menos en un hangar perdido allá por Ohio. Está en el patrón. Bases que no aparecen en los mapas, testigos que ven demasiado y terminan desacreditados o desvividos, instalaciones que según estos relatos no están diseñadas para ser vistas, sino para no ser encontradas, historias que cambian la forma pero que siempre regresan a lo mismo. Lo importante no es lo que ocurre en la superficie. Y hoy hablamos de muchas cosas, de Roswell como punto de quiebre, del Área 51 como un símbolo, del Hangar 18 como un posible corazón real de todo este secreto, de Dulce como la versión más oscura y más conspiranoica de todo el tema, un lugar donde según esta narrativa la ciencia deja de ser humana. Y en medio de todo esto aparecen estos nombres que nos dieron un espectacular video: Benewitz, Schneider y Castello. Estas personas que, voy a aclarar esto, nunca se conocieron entre ellos, jamás, pero que sí cumplen el mismo papel, recordándonos que cuando alguien decide hablar cruzando esa línea invisible, el sistema reacciona y muy rápido. Y tal vez ninguna de estas bases exista como la cuentan, o tal vez todo sea una mezcla de rumores, desinformación y miedo colectivo, pero incluso así, las preguntas siguen siendo muy extrañas. ¿Por qué tantas historias apuntan hacia abajo? ¿Por qué el secreto siempre se asocia a lo subterráneo, a lo que no se ve, a lo que no se puede auditar? ¿Y por qué una y otra vez la narrativa termina hablando de control, acuerdos y silencios? Con el paso de los años sabemos que las teorías cambian, los nombres se repiten, los documentos aparecen y desaparecen, pero en el fondo, si se dan cuenta, todo es lo mismo: la sensación de que hay decisiones que no se toman a la luz del día, que hay proyectos que no necesitan aprobación pública y que el futuro, para bien o para mal, podría estar decidiéndose en este preciso momento en lugares donde nadie puede entrar.
Pero si te gustó este video, no olvides dejar tu likecito y suscribirte a este canal para llegar a muchas más personas. Si me estás escuchando por Spotify, te agradezco muchísimo y también no olvides seguirme allá, por favor. Recuerda que si te gustan este tipo de temas, que ya saben que a mí me fascinan, déjenme en los comentarios un emoji de alien para saber que los tengo que seguir haciendo. Pero bueno, chicos, como siempre les digo, abran la mente, piensen y de verdad pónganse a conectar todos esos puntos. Yo quiero saber, y les voy a dejar una tarea, quiero saber qué tantas desapariciones del mapa del Missing 411 existen dentro de este rango donde se encuentran estas supuestas bases subterráneas. Quiero leer esos comentarios. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video.